Bien, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión con la que ya vamos a cerrar estas conversaciones que celebramos en torno a la concesión de los premios Ignacio Aldecoa. Y ahora tenemos la ocasión de hablar con Mercedes Abad, que al igual que los otros entrevistados en castellano, Jesús Carrasco y Marta Sanz, formó parte de este jurado en esta nueva etapa del Premio Ignacio Aldecoa. Y tenemos a una Mercedes, es una escritora con un perfil, yo diría, un poco especial. Vamos a hablar de tu última novela, que está prácticamente salida del horno. Y a mí me llegó, pues, prácticamente aún no estaba distribuida, ¿no? Calentita. Está recién salida. Pero previamente, si te parece, tienes una trayectoria que me parece muy peculiar como escritora en el mundo de las letras. Y te inicias, incluso eres una revelación, porque es una novela que tiene bastante éxito en una colección mítica que era La Sonrisa Vertical, ganando el premio de la Sonrisa Vertical, con ligeros libertinajes sabáticos, ¿no? Muy bien. Hombre, es una novela que en aquella época nos marcó un poco a todos, te lo digo yo. Yo también soy tengo un par de libritos publicados ahí en La Sonrisa Vertical, y me gusta mucho el género erótico. Y García Berlanga la dirigía muy bien, ¿no? Que si puedo contar una anécdota, Sí. Esta colección, La Sonrisa Vertical, surge a finales de los 70, los años 70, muerto ya Franco. Y entonces, ¿por qué surge una colección de narrativa erótica en España? Pues porque Beatriz de Moura y Berlanga, el director Beatriz de Moura, la editora de Tusquets Editores, y Berlanga piensan, durante el franquismo, seguramente los escritores tenían un montón de libros que, por razones obvias, guardaron en los cajones porque tenían escenas eróticas, y entonces, bueno, creemos una colección para que todos esos libros que están en los cajones de los grandes escritores puedan aflorar. Pues no había ni uno. La autocensura es curioso, ¿no? Porque en esos casos, bueno, pues, Sí. por lo visto dominó la autocensura y no hubo no afloró ningún libro. Entonces tuvieron que encargar, el primero de la colección lo encargaron a Camilo José Cela, El cipote de Archidona. Es un librito muy fino, pero que contiene algo muy gracioso, que es un plano a tamaño natural del cipote de Archidona, que tiene como, no sé, 45 centímetros o algo así, y es un desplegable que va dentro y es el número 1 de la colección La Sonrisa Vertical. Y entonces luego es cuando se les ocurrió crear este premio La Sonrisa Vertical para hacer que, bueno, pues lo que no existía, pues que empezara a existir, y fueron esos magníficos 80, ¿no? Sí. Donde pues hubo una serie, Almudena Grandes también. Almudena Grandes también empezó yo lo gané en el 86 y Almudena en el 89, que yo le decía, Almudena, yo soy la reina madre, ¿eh? O sea, cuidadito. Y entonces, bueno, nos reíamos mucho. Sí. Ella lo ganó en el 89. Sí, o sea, que las fueron edades de Lulú, ¿no? Sí, con las edades de Lulú. Fue una década en ese sentido prodigiosa. Luego la cosa empezó a decaer. Empezaron a muchos años, quedó desierto el premio por falta de manuscrito, porque fueron honestos. Es decir, en vez de encargar los manuscritos a escritores consagrados, era un concurso, fueron honestos. Sí. Y bueno, pues cuando vieron que quedaba desierto varias veces, dijeron, mira, se acabó, seguimos con la colección, se publican menos cosas, pero este premio mítico, ¿no? que a mí me marcó, obviamente. Sí.
Bueno, pues tú eres muy jovencita, entonces. Yo ahora soy muy mayorcita, pero sí, he sido muy jovencita. Además, tenías 24 o 25 años. 24. Fue un regalo, años. en realidad cumplía 25 al cabo de 5 días. Fue como un regalo de cumpleaños anticipado, ¿no? ¿Y cómo fue tu primera novela, fue el primer libro? Sí. No fue el primer libro. A ver. Si soy honesta, o sea, lo que nunca contamos los escritores es que tenemos horribles fracasos en el cajón. Entonces, hay una primera novela que se titula Algarabía y zozobra de Clara Demente. Clara Demente, que al principio en el título es Clara Demente, junto, y al final en la última página es Clara Demente. O sea, bueno. Entonces, esta novela la mandé a Tusquets y Anagrama. Y últimamente, hace como unos 7 u 8 años, hubo una editora que montó una editorial para publicar primeros libros de autores consagrados y de autores noveles. Y entonces me dijo, Mercedes, yo le dije, yo como profesora de escuela de escritura te puedo mandar gente porque tengo alumnos pues, que escriben cosas muy apreciables. Y me dice, vale, pero lo que a mí me interesa es saber si tú tienes una primera novela que me puedas mandar. Y le digo, uy, pero es que es espantosa. Y dice, no, seguro que exageras. Mándamela. Digo, no, es que yo creo que es muy mala. Mándamela. Ya verás que no es tan mala como tú crees. Y entonces yo me la repasé y vi que era espeluznantemente, era abominable. Y se lo dije, es que es muy mala. Dice, mándamela y deja que yo lo diagnostique. Sí. Y entonces, efectivamente, se la mandé y al cabo de 3 meses me dice, Mercedes, tenía razón, es muy mala. Entonces, digo, por lo menos quedé como una persona con criterio. Entonces, sigue inédita. Sigue inédita, sigue en el cajón por los tiempos de los tiempos. Le diré a mi amigo Max Brod, lo conocéis, ¿no? Sí. Max Brod, le diré, quémala. Que cumple siempre muy bien esos Pero es que encargos. nadie va a querer publicar ese engendro del diablo. Es decir, entonces está bien decir, todos tenemos fracasos, ¿no? En los cajones, y esa fue la primera. Pero rápidamente, pues, ¿qué ocurrió? Pues que... Oye, ¿y cómo te decidiste? Tú tenías ya claro, bueno, era una época, como tú dices, muy especial, eran aquellos años 80, donde... Qué maravilloso haber tenido 20 años en los años 80. Sí, eso yo creo que no nos lo quitará nadie. Hemos sido afortunados los que nos ha tocado vivir así en esa época de efervescencia en muchos terrenos, porque no solo era la literatura, era la música, era el cómic, era el cine, fueron unos años realmente... Bueno, y yo creo que también efectivamente teníamos muchas ganas también de quizá de eso que había sido el tabú del régimen, esa especie de sexualidad asfixiada, callada, culpabilizada siempre. Entonces ganas una novela de género erótico. ¿Y te interesaba en aquella época? No necesariamente. No necesariamente. Yo escribí eso jugando, absolutamente inconsciente de lo que estaba haciendo. Jugué. Escribí 3 cuentos, los hice leer amigos, me dijeron, oye, esto es muy bueno. Yo no me lo creía en absoluto. Y luego me parecía además que, en ese libro hay tanto humor como erotismo, y me parecía que era más comedia que erotismo, y si leéis cosas que dice la gente, que decía la gente, el humor y el erotismo son incompatibles. Yo creo que nada es incompatible con el humor, pero y creo que en parte demostré, como gané el premio, demostré que no es incompatible el humor con el erotismo, pero yo jugaba. Yo jugaba, ni siquiera era consciente de estar provocando. Yo creo que lo que me apetecía era fastidiar a mi madre, básicamente. Por lo que recuerdo de aquella época, no quería provocar, pero sí fastidiar a mi madre, concretamente. Que mientras yo recuerdo que escribí estos, había que presentar los cuentos un 30 de septiembre o algo así, yo crucé todo el verano escribiendo cuentos eróticos. Mis padres no estaban en casa en aquella época, y cuando volvió mi
madre le dije, mamá, te advierto que no fisgues en lo que estoy haciendo porque no te va a gustar. Y entonces se marchó ofendida y tal. Y al cabo de unos días me dice, no puedo creerme que una hija mía esté escribiendo esas cosas. Y le digo, pero ¿lo leíste? Pero si te dije que no lo hicieras, ¿lo leíste? Sí. ¿Qué cuento has leído? Y me dice, no te lo voy a decir. Digo, ¿pero lo leíste entero? Dice, sí, para ver si mejoraba. O sea, ahí pensé, bueno, no debes de ser tan mala escritora si has retenido a alguien que es el enemigo, que está absolutamente en contra, ¿no? Sí. Y bueno, fue son una de esas casualidades de la vida, ¿no? Que bueno, en la escuela de escritura yo creo que hablo un poco de eso, ¿no? Como un primer éxito, cuando es totalmente inesperado y porque pues realmente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pero caló en una España en el 86 en que todavía era, bueno, muy exótico que una mujer ganara un premio de narrativa erótica, y una mujer joven, que además parecía mucho más joven de lo que era en realidad, y que no me impresionaba estar en la tele, ni no sé qué me pasaba, porque ahora seguramente me impresionaría mucho más, pero no era consciente de lo que me estaba pasando y iba jugando. Y entonces, que eso es muy bueno. Luego, en cambio, llegó el mal rollo total, el infierno, el segundo libro. Y de eso, yo creo que de toda esa experiencia terrible, cuando has tenido un éxito inesperado y crees que inmerecido con el primer libro, porque dices, pero no, si yo esto lo escribí como jugando y era una tontería. Entonces, la idea de que el mundo espere, ese primer libro ha funcionado muy bien, la idea de que el mundo espere un segundo libro es terrorífica. Y ponte un poco esto aquí. Luego, voy leyendo a muchos autores que hablan de esto, ¿no? La experiencia terrorífica del segundo libro. Bueno, aquí está John Bilbao, yo no sé qué experiencias tiene John, ¿no? Pero muchos, ese segundo libro es como, bueno, sobrevivir al segundo libro es como sobrevivir a una catástrofe, una experiencia emocionalmente muy dolorosa y muy tremenda. Sí, además, bueno, el premio tuvo mucho eco, el libro yo creo que funcionó muy bien, en aquellos años era un libro muy conocido y efectivamente yo creo que había un mormo añadido en el hecho de que fuera una autora, una mujer la que escribía este libro. Y la colección era una colección muy atractiva y muy en aquellos... Bueno, es que era una colección muy bien planteada, desde el diseño, primero conceptualmente. Claro, Beatriz de Moura decía, es una colección de libros para leer con una sola mano. Sí. Esto ya fue como un reclamo, un muy buen reclamo. Pero es que encima hicieron unos libros rosas. Sí. Rosas y muy finos, digamos, rosas con las letras del título y del nombre del autor en blanco, era como muy refinado. Entonces me acuerdo que me contaron, una vez en la Feria del Libro de Málaga, me contaron que una señora llegó, una señora mayor, aspecto más o menos convencional, y llegó y les dijo, mire, quiero libros verdes. Entonces, claro, pensaron que era un eufemismo para referirse a los libros de la sonrisa vertical, y le pasaron a los libros rosas. Y dijo, pero esto es un libro rosa, yo quiero libros verdes. Es decir, que literalmente que me van mejor con el sofá. Quería libros verdes. Otra anécdota con respecto a esto, bueno, luego ya reconduciremos, pero es divertido, porque en la feria de Frankfurt, al cabo de no sé cuántos, cuando fue España, la primera vez que invitaron a España en la feria de Frankfurt, que no sé, eran los 80 pero no lo recuerdo, en el stand estaba, en el stand de España. De Tusquets, dentro del área de España, estaba Beatriz de Moura, la editora de Tusquets, y estaba la sonrisa vertical ahí, pues, expuesta. Y pasó la infanta Elena. Y de pronto se para ahí y dice, uy, estos libros, la sonrisa vertical, es vuestro, dice, con lo que nos gusta en casa.
O sea, gran éxito entre los lectores de sangre normal, de como todos vosotros, y los de sangre azul también, por lo visto, le daban a los libros para leer con una sola mano. El título era precioso. La sonrisa vertical, que era, efectivamente, sí, si los miráis, la sonrisa de una niña, de lo más inocente, puesta en vertical, y que luego crea una ambigüedad. En la época, en las buenas épocas, había un troquelado que era una cerradura, que aludía obviamente al hecho, bueno, a la naturaleza misma de la literatura erótica, ¿no? Que tiene mucho de voyeurismo. Sí. Y entonces, a través del troquelado se veía esta sonrisa de la niña que parecía un órgano sexual femenino, ¿no? Realmente, luego dejaron de hacer el troquelado, que yo pensé que era una lástima, pero claro que encarecía muchísimo. No, claro, es que ya en la imprenta el troquelado les salía muy caro. Oye, y después de esto, ¿te alejas de la literatura? Por desgracia o suerte para ti, me alejo. ¿Por qué? Que ayer me contaste que una amiga común, Laura Pérez Bernetti, una gran dibujante de cómic, que ha hecho cosas eróticas, ha adaptado cuentos de Marcel Bob, ha hecho cosas magníficas. Sí. Y somos amigas. Hace 1000 siglos me dijo, oye, ¿por qué no me escribes un guión erótico y yo te hago las ilustraciones? Y yo en aquella época estaba absolutamente lastrada por esto. Sentía que tenía que alejarme de ahí. Y dije, mira, no, Laura, erótico no, por favor. Y entonces Laura acabó pidiéndose a Antonia Altarriba, que me dice, has influido en mi vida sin saberlo. Pues sí, porque precisamente era una época en la que como guionista llevaba mucho tiempo en dique seco y el hecho de que Laura me llamara para ver, dice, oye, es que he hablado con Mercedes, yo pensaba que sí, que iba a estar dispuesta a hacerme unos guiones eróticos, pero no le apetece entrar en esa temática. ¿A ti te importaría? Y yo, no, no. Y fue un momento... a principios me parece que empezamos, sería 2003, 2004, por ahí, a principios del 21, ¿no? Y eso pues ya me sirvió para reincorporarme un poco en el mundillo pues me alegro muchísimo, del cómic. Es decir, efectivamente, el que tú quisieras sacudirte la etiqueta a mí me vino muy bien en ese, por esos rebotes, esas carambolas del destino. Sin embargo, yo sigo pensando, a ver qué te parece a ti, que el género erótico literariamente es un género muy... iba a decir, no sé si complicado, pero en cualquier caso sí que supone siempre un reto y un desafío, porque al fin y al cabo tienes que trasladar un mundo de sensaciones, de escenas, en donde la vivencia es muy intensa y todo eso, y transmitir todo lo que es lo que conlleva el atractivo sexual, el placer, el cúmulo de sensaciones, la atracción, etc. Pero yo creo que está acabado. Sí. Está absolutamente acabado. Literariamente es un género que ya no ha dado sus últimas boqueadas hace tiempo, porque el porno, todos los pornos por internet, yo creo que han podido con él. Es decir, que puedes contar literariamente, que pueda competir con eso. Yo creo que tuvo una época, honestamente, creo que ahora muchas veces leo escenas o veo escenas eróticas en las pelis que parecen chicle, que es como estirar metraje, y dices, bueno, es que ¿qué me estás contando? ¿No? En cambio, yo creo que aquí fueron los 80, luego ha habido pues siglos maravillosos de la literatura erótica, y hay gente como Sade en Francia, como Bataille en Francia, Pierre-Louis Francia, claro, bueno, tiene toda una literatura erótica memorable, pero bueno, claro, es que son épocas en que Sade se fue a la cárcel. Sí. Si pensamos que ya Flaubert
tuvo que soportar un juicio por inmoralidad. ¿Por qué? Pues porque no castigaba a la adúltera, sí que se moría, se suicidaba, Madame Bovary, pero en realidad daba a entender Flaubert que no debería haber muerto. Y esa suspensión de juicio moral, digamos, o sea, o ese... Claro, era una mujer adúltera. Claro, pensemos que, claro, la literatura erótica tuvo una función que yo creo muy importante a lo largo de muchos años, pero hoy en día no tiene demasiado sentido. Oye, y luego ya, por ir avanzando un poco, sigues fundamentalmente publicando con Tusquets, ¿no? Y alguna novela, pero sobre todo recopilaciones de cuentos, ¿no? Bueno, no, con Tusquets he vuelto. Soy como la hija pródiga. Has pasado por Alfaguara, he pasado por páginas de espuma. Y bueno, he practicado muchos géneros, pero me siento muy identificada con los géneros breves, con el género breve. No siempre cuentos, pero sí novela corta. Entonces, por poner un ejemplo con el mismo autor, para que nadie se enfade, Melville, está Moby Dick, sí, y está Bartleby el escribiente. ¿Qué prefiero? Yo confieso que me leí Moby Dick con mucho placer, pero al mismo tiempo muy cabreada, porque ahí, o sea, en una historia que tú quieres saber lo que le pasa a Jab, a la ballena y a Ismael, te entrevera todo lo que usted jamás había preguntado sobre la vida de los cetáceos. Entonces, es como una enciclopedia inyectada en una novela, en un thriller. Una novela de aventuras que te engancha muchísimo y te mete todo eso. Yo en aquella época, además, estaba insoportable con los amigos porque, claro, quería rentabilizar la lectura de aquel coñazo, con perdón. O sea, claro, ¿qué se hacía? Bueno, periodos de apareamientos de la ballena moteada, periodo de apareamiento de la ballena gris. Entonces, lo sabía todo. ¿Qué se hacía con la grasa, con el aceite de ballena, las velas, el tal, el cual? Los amigos me decían, por Dios, cambia de libro, si estamos hasta el gorro. Pero es ya no solo el agotamiento de la materia novelesca, sino bueno, pues es que me estás metiendo ahí una enciclopedia. Te lo perdono porque vives en el 19, pero claro, Bartleby, el escribiente, es una obra maestra. Sí. Tiene 70 páginas y no le sobra ni le falta nada. Entonces, ¿qué prefiero? Pues eso. O sea, prefiero el cuento, la novela corta. Y vuelvo a citar a John Bilbao, Los extraños, ¿no? O sea, es una novela magnífica, no le sobra, no le falta nada. Tiene, corrígeme, 100 y pico de páginas. No te avergüences, no te tapes la cara, John, que te tengo ahí en el punto de mira. Pero, ¿qué prefiero? Pues el género breve. Me parece que a veces estas novelas de 700 páginas, de 800 páginas... Hoy en día dices, guau, pero ¿de veras necesitas tanto espacio para contar una historia? Y es cierto que luego me cuesta muchísimo encontrar novelas de 700, 800 páginas. Leo pocas, pero cuando las leo tengo la sensación de que cortaría 250 páginas. Y que si fuera un alumno de la escuela le diría, oye, tío, tijera. Yeah. O sea, mete tijera, o sea, aquí. Redúcela, jibarízala. Yo tengo una expresión que les digo... toca jibarizar, o sea, reducción de calavera. O sea, cuéntanos un poco eso, explícanos un poco tú como profesora que has sido, que supongo que habrás reflexionado sobre, y eres efectivamente. Años. De la Escuela de Letras y todo eso, y supongo que habrás reflexionado sobre esto, sobre lo que es, lo que da y lo que no da la extensión, es decir, la fórmula breve de narrativa, el cuento como fórmula breve, como género y todo esto que a veces está considerado, no sé, como algo menor, ¿no? Como ¿Tú
¿Tú cómo lo ves como género literario? Supongo que ya de entrada el propio planteamiento del escritor, cuando el horizonte que tiene por delante, estamos aquí en el marco de un concurso de relato breve, ¿no? Es decir, cuando el horizonte que tienes por delante pues son 10, 12, 15, 20 páginas como mucho, ¿cómo condiciona? ¿Qué reglas tiene el cuento? ¿Qué pautas tiene el relato corto con respecto a la novela? A ver, hay cosas. Yo diría que una de las grandes diferencias entre cuento y novela, no sé si estaréis de acuerdo, Marcelo Donadelo, que acaba de ganar con La Virgen de Tergopoli, con todo el volumen de cuentos. Y John, que también ha practicado el cuento, pero creo que así como en una novela es necesario que ocurra algo, tiene que haber una línea argumental más o menos potente. Hay gente que esto lo ha cuestionado mucho y lo sigue cuestionando, pero los cuestionamientos de la línea argumental a veces son una pesadez para el lector. Parecería como, por ejemplo, pienso en el Nouveau Roman en Francia, donde pues Nathalie Sarraute durante 60 páginas describía una puerta. Y dices, bueno, tiene sus límites, es decir, es complicado prescindir totalmente de ese artefacto. Hay gente que lo está haciendo y lo está haciendo muy bien, pero no dejan de ser excepciones. Mientras que en un cuento sí que puede no suceder nada. Puede no suceder absolutamente nada, aunque el lector tiene que tener la sensación de que algo va a ocurrir de forma inminente. Yo diría que esa es una de las grandes diferencias. Es decir, ¿cómo hacemos en un cuento que el lector crea que algo va a suceder de forma inminente? Con la tensión narrativa. Entonces, la tensión narrativa creo que es mucho, desde luego, no digo que no esté en la novela, pero sí que en el cuento es un elemento fundacional, es decir, indispensable, tiene que estar ahí. El cuento y la tensión son dos elementos consustanciales. Mientras que en la novela pues tiene sus remansos, el cuento también puede tener sus remansos, pero digamos que son excepciones. Siempre diríamos que cuento y tensión viven muy indisociablemente unidos. Entonces, son géneros. Y hay gente que dice, los novelistas, sobre todo los que venden mucho, se acercan a ti, cuentista, y dicen, tú sí que escribes cosas difíciles, porque realmente el cuento es mucho más difícil el cuento que la novela. Y dices, bueno, por Dios. Esa especie de ir sobrado, ¿no? Eso exactamente. Sí, ¿no? O sea, yo vendo por un tubo, pero tú haces algo mucho más noble, que es estar en la mierda, ¿no? O sea, mal considerado, los críticos le hacen menos caso. Está cambiando eso. Sí. Yo creo que ha cambiado mucho y gracias a algunas editoriales que se han... ¿no? Por ejemplo, Páginas de Espuma, que es un poco el referente, cumplió 20 años hace, yo creo que ya 2 o 3, y Páginas de Espuma con Juan Casamayor como editor, que ha sido mi editor, es un gran editor, Juan, es un editor que además siempre está muy cerca del autor, siempre está muy disponible, que es lo que necesitamos, ¿eh? A veces somos un poco tontorrones y frágiles y vulnerables y necesitamos que el editor esté ahí. Y él ha hecho mucho por el género breve en este país, donde costaba mucho, no así en el mundo anglosajón. Pero bueno, a ver, tampoco nos quejemos tanto de este país. En Francia los cuentos casi no, es que casi no hay ningún ejemplo. El otro día una alumna me decía, oye, dime un cuentista o una cuentista francés, y solo encontré uno que además me parecía abominable, que leí el libro y leí como 3 o 4 cuentos y dije, qué horror, qué pesadez. Hay que decir claro, pero estamos en el 19, o sea, entonces, claro, ese es uno de mis padres. Has dado en el clavo. Cuánto he aprendido de composición de personajes con
cómo pasó. Sí, sí, sí. Es uno de los grandes. Uno de los grandes, sí, efectivamente. Pero en cambio hoy en día, o sea, no. se acabó. Los franceses tienen eso que llaman la nouvelle, ¿no? La novelita corta, pero que no es el cuento. No es el cuento. No se publican cuentos. Entonces, bueno, yo creo que el cuento es un género, bueno, que participa mucho, en realidad son la mayor parte de las técnicas narrativas, bueno, está un poco que bebe de la novela y bebe de la poesía también. O sea, bebemos un poco de y bueno, es un género como cualquier otro, no es un campo de ensayo, no es un laboratorio de pruebas antes de escribir la novela, aunque en este país se considera que la novela es el género magno. En Estados Unidos no es así. Y luego tenemos muchos escritores que jamás han escrito una novela, que yo sepa, Borges, Raymond Carver, jamás escribieron novela. Y han pasado la historia y están en el panteón de los grandes y bueno, Borges decía aquello maravilloso de ¿para qué escribir una novela de 300 páginas si puedes escribir un cuento de 3 donde un personaje cuenta una novela? No la conocía esta. A ver, entonces, la gracia, ahora sí, dejadme, ahora una parida muy mía. Una de las ventajas del cuento o de una novela corta sobre una novela muy larga es que manda más el autor, porque tú te pones a leer un cuento de 10 páginas y, hombre, te lo lees de una sentada. No te vas al váter en medio, si puedes evitarlo. Digamos que a menos que se produzca un terremoto, te lees el cuento, con lo cual cuando llegas al final tienes la totalidad en la cabeza. Mientras que una novela de 700 páginas que la has leído, no sé, los afortunados que se la pueden leer en 3 o 4 días porque no tienen trabajo, pues estupendo, pero nos la leemos en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Entonces hay una serie de cosas que te van a pasar por alto. Mientras que en una novela corta que te puedes leer en 1 o 2 sentadas, la llevas toda más en la cabeza. Desventajas del género, hay 2, diría yo. En un libro de cuentos. Y esto lo he teorizado después de muchos años de ver qué les pasa a los lectores, incluso amigos míos muy lectores que me dicen, es que yo no puedo con el cuento, es que puedes escribir una novela, porque es que en tus cuentos es que no me gusta leer cuento. ¿Qué ocurre? Pues yo creo que 2 cosas. En primer lugar, si lees una novela de 500 páginas a lo largo de un mes, te encariñas con los personajes, empatizas con los personajes. Y llega un momento, que a mí me ha pasado también, que esos personajes son casi más reales que los personajes que pululan por tu vida. Entonces, los quieres, tienes una relación, o los odias, pero es igual, tienes una relación afectivamente intensa con esos personajes. Mientras que en un cuento es cierto que no te da tiempo de encariñarte con los personajes. Eso por un lado. Y por otro, en una novela, las primeras, pongamos, 30, 40, 50 páginas de una novela, son el lector tiene que hacer un sobreesfuerzo para retener todas las circunstancias, el contexto, qué les ocurre a los personajes, quiénes son, cómo se llaman, qué relaciones tienen los unos con los otros, qué quieren, qué no quieren, qué tal y qué cual. Pero luego ya está, ya tienes toda esta información y ya vas más tranquilo. En un libro de cuentos, esto tienes que hacerlo a cada cuento. Es decir, entras y sales de un mundo que a veces son mundos muy distintos. En un libro de cuentos puede haber historias que te trasladan a lugares y a épocas muy diferentes. Entonces, cada vez tienes que hacer ese esfuerzo y yo creo que pide un lector más exigente, más culto. Entonces, en definitiva, el género breve ahí tiene, o sea, sí, tiene las ventajas, pero tiene, yo creo que algún hándicap importante en ese sentido. Oye, y hablando de géneros, ¿también has escrito teatro? Sí, eso ya es lo más, eso es lo más cabra que he hecho en la vida. Sí. Eso he escrito teatro además en catalán, porque el teatro siempre lo he escrito de encargo. Entonces acudió a mí una compañía de teatro catalana y bueno, querían que les escribiera una serie de comedias eróticas, pero que ellos habían empezado a desarrollar una serie de gags. Y entonces era como, no era escribir en tu casa y pasárselo, era ir a los ensayos, ver qué querían, escribir el texto, probar, dejar que te desmontaran absolutamente todo, dejar que te lo reescribieran.
bueno, es como un diálogo entre la praxis y además tú lo ves. Ya no es solo que te lo desmonten ellos, es que tú ves de pronto que algo no funciona para ser dicho oralmente. Y luego, catalán. Jo, a mí primero dije, no, yo no puedo escribir en catalán. Porque aunque soy bilingüe, digamos, si yo entro en una tienda en Barcelona, hablo en catalán. Mi primer impulso es hablar en catalán. Pero es algo oral. En cambio, mi educación, toda mi educación literaria es en castellano. Y el catalán es jodidito, por decirlo. Es decir, que tiene una ortografía y unas reglas ortográficas que son endiabladas, mucho más complicadas que el castellano. Yo no lo he aprendido en el colegio, con lo cual estoy segura en castellano al 99,9%, pero en catalán no. Y entonces pensaba, esto va a ser... Entonces pensé, oye, lo escribo en castellano y luego lo traduzco al catalán o pido que me ayuden, pero era imposible por el sistema mismo de ensayos y coser el texto sobre los ensayos y sobre los gags que ellos están haciendo, era imposible. Así que me lancé a escribir en catalán y os diré que es muy liberador, que a partir de ahí empecé a entender, a ver, mejorando, o sea, salvando distancias, empecé a entender a esos escritores que tanto admiro, pues desde Konrad, Nabokov, Beckett, que escriben en otra lengua. Escriben en otra lengua, porque al final te atreves más a veces, porque tu propia lengua a veces es como un corsé, porque hay una corrección que tienes que respetar y en cambio cuando escribes en otra lengua y encima, claro, el catalán lo conozco muy oralmente y el teatro pues es diálogo. Entonces, es diálogo y son silencios también, obviamente, pero fue muy liberador. Y fue una experiencia muy... Luego, bueno, seguí colaborando en otra obra con ellos. Sí. Luego, lo que ocurre, que por ejemplo el estreno en Madrid fue espantoso, porque la primera obra tuvo mucho éxito en Cataluña, la traduje yo misma al castellano y la estrenamos en el Teatro Alfil. Sí. Y la noche en el estreno general, la noche anterior, yo me tiraba de los pelos. O sea, una de las dos actrices decía, ¿qué me quieres decir? ¿Que ha venido la apocalipsis? Y yo le dije, por Dios, es el apocalipsis en castellano. Di, por favor, el apocalipsis. Mira lo que yo te he escrito ahí. Igual, repetía, ¿qué me quieres? Digo, bueno, por Dios, vale, di la apocalipsis, di lo que te dé la gana, pero no empieces todos los interrogantes con un qué. Bueno, al día siguiente, bueno, era un castellano sometido al electroshock. Y entonces Almudena Grandes, que estaba en el estreno, me dice, hija, no te preocupes, porque me veía tan nerviosa y tan subiéndome por las paredes. Dice que a nosotros, los madrileños, esto nos parece encantador, esta manera de destrozar el castellano. Entonces me relajé y pensé, es verdad, ¿qué más da? ¿No? ¿Qué más da? Pero fue una experiencia... Es tremendo, porque si escribes teatro hay una experiencia infernal, que es el estreno. O sea, tú cuando sale tu libro no estás al lado del primer lector, ni del segundo, ni del tercero. Pero en teatro, voto a bríos, es horrible. El día del estreno, yo recuerdo que en el XXX de la Fura dels Baus, aparte llevaba un vestido como que me apretaba y me faltaba la respiración. Pensé, me va a dar un infarto. O sea, durante los 10 primeros minutos te falta el oxígeno, porque además, claro, tú no puedes hacer nada. Tú estás con los dires, con el ayudante de producción, y no puedes hacer nada. La obra ya pertenece, es de los actores. Y entonces tú sabes cómo tiene que salir, porque tú has estado en los estrenos. Con XXX era lo mismo, ¿eh? O sea, tú estás ahí todo el rato como un guionista de Hollywood, hacía vida llegas a las 10 de la mañana y te vas a las 5 de la tarde, porque estás con ellos, conviviendo con ellos, escribiendo a medida. Y bueno, tú sabes cómo tiene que salir aquello. Y claro, el día del estreno sale como sale. Bueno, y además era una adaptación de Sade, de la filosofía del tocador, ¿no? ¿Cómo te planteaste
es muy una adaptación de una obra tan complicada, y luego además para un grupo como era la Fura dels Baus, que era muy peculiar tiene una estética, con una estética, una escenografía, debió de ser toda... Eso fue tremendo también, es decir, que también era el ensayo-error, 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 probabas una escena, te decían, no, esto no funciona, no. Y entonces subías al despacho, allá mismo. Por eso digo, llevé vida de guionista de Hollywood, porque tenías tu despachito y ahí escribías y al cabo de un rato volvías a bajar, los otros estaban, bueno, habían ensayado otra cosa entre medio, pero te estaban esperando la escena. Y eso yo creo que es una vida, es muy estimulante, pero es muy estresante. Fue bien, ¿no? La obra luego... Bueno, sí, fue bien. Yo recuerdo que tuvo su repercusión, hicieron su gira y todo eso, ¿no? Te preguntas cómo al final puede salir bien, pero sale. Sí. Pero eso tiene ese momento terrible que es el estreno, que dices, oh Dios mío, no puedo estar, te huirías, ¿no? Bueno, y por si te faltaba algo por hacer, te conviertes yo creo que ya llevas, ¿cuántos años 18, llevas como profesora de... Como profa de la Escuela de Escritura, 18 años. De la Escuela de Escritura del Ateneo de Barcelona, ¿no? 18 años. ¿Cómo te lo propusieron? ¿Se tiene vocación de enseñar? ¿Se puede enseñar Sí, se puede enseñar. A ver, se puede enseñar. Es que eso parece... A ver, parece que durante toda una época la gente decía, una escuela de escritura, pero si eso, pero no se puede enseñar a escribir. ¿Cómo no se puede enseñar a escribir? Tú si quieres aprender a tocar el violín, te vas al conservatorio y haces música primero y luego instrumento y aprendes a tocar el violín. Y con lo mismo con el piano, lo mismo con muchas otras disciplinas, bellas artes, pues lo mismo, ¿no? Te enseñan el oficio. Bien, dicho lo cual, claro que se puede aprender el oficio, es decir, la caja de herramientas de la que habla Stephen King. Dice, ¿sí? ¿Stephen King o es otro? Bueno, es igual, la caja de herramientas, es decir, enseñas el oficio, las técnicas. Ahora bien, cuando empiezo el curso a mis alumnos siempre les digo, mira, esto... Es como si ahora estuvierais en la Escuela Oficial de Idiomas y yo os enseño alemán. Yo os voy a enseñar alemán, la gramática, el vocabulario, cómo funciona la lengua, que es muy distinta a la nuestra, pero si luego, una vez que sepáis alemán, decís gilipolleces, es asunto vuestro. Es decir, eso yo no os lo puedo enseñar. ¿A tener buena conversación? No. ¿A ser brillantes en alemán? No. O sea, yo os enseño alemán. Entonces, en una escuela de escritura, ¿qué es lo que enseñamos? No es humo, no vendemos humo. Enseñamos técnicas narrativas. Si luego esas técnicas narrativas tú las utilizas para escribir una gilipollez, es asunto tuyo. Es decir, la mirada no la podemos enseñar. La mirada de alguien de 50 tacos o de 30, da igual. No la puedes enseñar. Sí que le puedes decir, a ver, hay una serie de errores básicos que tienes que eliminar de tu vivir si quieres escribir algo que interese a alguien más que a tu anciana madre y a tu novia o a tu novio. ¿Qué es? Fuera tópicos, o sea, el tópico es el enemigo número 1 del escritor. El tópico y el juicio moral, es decir, la moralina, que son dos cosas que pueden ser habituales, es decir, no mires por encima del hombro a tus personajes, y sobre todo los tópicos. Esto lo decía Albert Sánchez Piñol y lo dijo muy bien, así que lo cito a él. Dice, el primero que dijo tus labios son de coral era un genio. El segundo que dijo tus labios son de coral era un gilipollas, porque estaba plagiando. Es decir, busca... ¿no? En la adjetivación, en los símiles, o sea, busca que, o sea, al final las historias son variantes de 10 o 12 historias. Hay un libro que en catalán se llama Es la llavor inmortal, que es la semilla inmortal, y son dos autores que, analizando toda la historia del cine
y todas las historias que se dan, todos los argumentos, concluyen que todas las historias en realidad son variantes de 10 o 12 patrones básicos. Sí, hay unos... Pero la tarea del escritor, bueno, del creador, esto lo decía Boris Vian también, decía, el problema del creador no es hacer de una manera distinta. ¿Por qué? Porque esa historia que estás contando, que no deja de ser una variante de lo de siempre, sin embargo al lector le tiene que parecer que la lee por primera vez, que es nuevo, que vale, que no tiene que decir, si dice esto ya me lo sé, si la historia le resulta previsible, cambia de libro. Cambia de libro, es que te abandona, con lo cual, otro pecado. No, o sea, yo creo que el arte, la creación, siempre está emparentada con la sorpresa. O sea, si es previsible lo que estás leyendo, si sabes cómo sigue, yo abandono el libro, porque digo, es que esto lo he leído 50.000 veces, por Dios. Un poco más de talento para engañarme, engáñame. ¿Cómo se engaña? Pues con talento, pues con sorpresas, no solo argumentales, sino lingüísticas, esquivando los tópicos y produciendo Boris Vian lo hacía muy bien. Boris Vian, por ejemplo, claro, te dice, claro, y eso siempre lo tengo en mente, ¿eh? Es una frase, Boris Vian era como de frases, no es hacer el problema, es hacer de una manera distinta, ¿no? Para sorprender al lector, que es, o sea, cuando nos arrebata un libro, cuando nos sorprende, cuando nos lleva un libro en volandas, pues nos está sorprendiendo. Cuando nos engancha, no podemos dejarlo porque no sabemos lo que nos va a contar a continuación. Y ahí está un poco... Por eso yo prefiero el formato corto, porque me parece... Bueno, luego también están los caracteres de cada cual, ¿no? A mí me parece que a mí me es mucho más fácil lograr eso, ¿no? Que yo no soporto remansar una novela, dormir una novela. Hay gente que lo hace muy bien. Yo diría que alguna vez, en alguna novela, lo que más me ha gustado son esos momentos en que se remansa la novela. Sí. Pero yo no sé hacerlo. Y aquí digo, mira, Almudena Grandes también decía una cosa... cuando la entrevistaron, cuando hizo la presentación en Barcelona yo creo que era El corazón helado, no, Los aires difíciles. Un periodista le preguntó, ¿podemos ya hablar de una novela de madurez? Y Almudena dijo, hombre, depende de lo que entendamos por una novela de madurez. Sí, por una novela de madurez entendemos... ser que el escritor ya es capaz de disimular sus defectos como narrador y hacer brillar sus virtudes, es una novela de madurez. Y es verdad, dijo algo muy grande. O sea, todos tenemos nuestras virtudes como narradores y nuestros defectos. Y eso no depende forzosamente de la edad, ¿no? No. Creo que... Bueno, obviamente la historia de un escritor, yo creo que el recorrido de un escritor es luchar contra tus limitaciones, ¿no? Técnicas y de inteligencia, porque al final todos tenemos un techo y es nuestra inteligencia. Por ejemplo, uno de los momentos más horribles con un alumno es cuando un alumno te quiere construir el personaje de un genio, de alguien muy brillante, muy inteligente, y a ti te parece idiota ese personaje y dices, pero es que me dices que es una eminencia y a mí me parece me parece tonto, porque lo que me está planteando no va más allá de lo que... Es que... Entonces, claro, nuestra inteligencia es nuestro techo también creando, y ahí a veces te das, ¿no?, el batacazo contra la pared. Es decir, que en el dilema ese que todavía pervive, y veo que en algunos cursos de literatura se plantean, incluso en la universidad, yo he estado muchos años allí impartiendo literatura y sigue todavía en algunos sectores vivo el mito este del... un poco el mito romántico del escritor tocado por la musa, escogido, y que ya lleva el don, el genio dentro, y que eso no necesita una especie de canalización, de educación, por decirlo así, para que salga adelante, porque esa genialidad se abrirá paso por sí misma. Entonces, si te entiendo bien, en tu caso, es una combinación de dos cosas. Tiene que haber
un algo, y luego tienes que, lo que tú proporcionas, como decías, es la caja de herramientas, pero si no tienes luego ninguna materia prima a la que aplicar las herramientas... Es que hay alumnos que no tienen imaginación. Entonces, claro, es muy dura la vida, porque pueden aprender las técnicas, es decir, tú les das la caja de herramientas, pero claro, si no hay imaginación, difícilmente vas a poder sortear los tópicos. O sea, si no hay imaginación y hay técnica, lo que haces es repetir. Es repetir, con lo cual repites y ya está. No puedes, difícilmente vas a hacer algo valioso si no tienes imaginación, que es un elemento indispensable en creación, ¿no? Bueno, Escuela de Escritura refleja un poco todo eso, ¿no? Además ahí quería llegar, del mundillo un poco, yo creo que bastante duro del mundillo literario, ¿no? Y cómo es el mundo literario hoy en día, ¿no? O sea, claro, pongamos que sacáis un libro, un primer libro, y pensáis que el mundo va a detenerse porque publicas un libro que llega a las librerías, ves allí tu libro y estás a punto de desmayarte de felicidad. ¿Pero qué ocurre? Bueno, que cada vez somos más los que publicamos, que los espacios de los que disponen los libreros no son infinitos, que a medida que entra una novedad por la derecha se caen otras por la izquierda, y que es muy difícil estar ahí visible, ¿no? Esa visibilidad cada vez cuesta más porque somos muchísimos. Y bueno, entonces la vida del libro es cada vez más corta. Y esto provoca una serie de histerias, ¿no? De histerias y la sensación, además, de frustración, bueno, mi libro, si no se vende en las primeras 3 semanas, se va... Está muerto. Está muerto. En Barcelona hicimos una presentación y Eduard Márquez, mi presentador, llevó una carta que leyó, una de las cartas que los editores te mandan pidiéndote permiso para aniquilar ejemplares. Sí. Ellos te dicen que están deteriorados. Es mentira putrefacta. No son ejemplares deteriorados. Porque entonces dices, pero ¿y cómo habéis dejado que se deterioren 1.500 ejemplares? Dicen, no, es que no están deteriorados. Pero es que en el almacén ya no los podemos tener más, porque es muy caro tenerlos en el almacén. Y tú les dices, bueno, a ver, ¿y si yo mañana gano el premio Nobel? Bueno, pues te reeditamos. O sea, nosotros ahora tan tranquilamente destruimos todos estos ejemplares, y si tú ganas en el improbable supuesto de que ganes el premio Nobel, pues los reeditamos. Les sale más barato reeditar tu libro, en el caso de que haya un bombazo, que mantenerlos en el almacén. En el almacén. Entonces te llega esa cartita que te dice, él además citaba la expresión, era muy bonita, dada la rotación comercial nula o inexistente del libro, hemos decidido destruir todos estos ejemplares, bla, 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 bla. Entonces, claro, tú te quedas. Entonces dices, bueno, a ver, pues si vais a destruir 1.500 ejemplares, mándame 50. Y entonces te contesta una carta y dice, si quieres 50 ejemplares, te los dejaremos al 50%. Aparte, pagarás los costes. Entonces dices, qué amable, miren, no me los mande, porque es que claro, o sea, todo esto forma un poco parte de la historia de Escuela de Escritura. Es decir, no solo se cuenta lo que ocurre en una escuela de escritura, cuál es el proceso de creación, sino los éxitos, los fracasos, la vulnerabilidad del creador, ¿no? En el mundo, en el contexto actual, ¿no? Cómo es el mundo del libro en la actualidad. Es que es un poco lo que es una novela que al mismo tiempo que tiene una parte importante de suspense y de misterio, es también una reflexión un poco sobre lo que es esto de la pasión.
a través de tu propia experiencia, ¿no? Al fin y al cabo han sido muchos años de contacto y con ¿a qué acude? ¿Existe un prototipo de alumno de escuela de escritura o son muy diversos? Es decir, No. acuden... Yo al final he visto, claro, supongo que es por necesidades de la intriga, que al final de una manera o de otra casi me da la impresión que, por lo menos en tu libro, la mayor parte de los, iba a decir de tus estudiantes, porque la narradora es una profesora de... ¿Cómo? Narradora. ¿Eh? ¿Tú has visto una narradora? Sí, te he visto a ti. ¿Una narradora? Sí. No hay, o sea, me puse una constricción y no hay ninguna marca de género en todo el libro. Ni una. Fíjate. Ni una. Me lo propuse muy seriamente y o sea, no hay melancólico, sino triste. Ni quieta, inmóvil. No había caído. No tiene género. Entonces, tú has visto una narradora, sí, porque... otros ven un narrador, alguien dice, bueno, al principio pensé que era una mujer. ¿Sí, Marcelo? Los hombres no. Vale. Vale, puede ser. Sí que los hay, sí que los hay. Sí, es una de las, ¿no?, de las trabas que se ponen algunos. Yo creo que sí. Pero en todo caso me interesaba porque como es un relato ambiguo, me interesaba que no tuviera género. La voz narrativa, es una voz narrativa. Y entonces hay quien me ha dicho incluso que primero veía una mujer, pero luego ve un hombre, que en realidad es enfrentar al lector con sus prejuicios. Porque ¿por qué crees que es una mujer o un hombre? Bueno, en función de cosas que pasan, porque la autora es una mujer. Yo creo que he hecho esa especie de trasvase, conociendo un poco tu trayectoria. He dado por hecho de que sí, de que era una mujer la narradora, ¿no? Pero en cualquier caso, iba a los alumnos. Luego te das cuenta de que en realidad hay muchas, supongo que por necesidades de la intriga, casi todos los alumnos tienen sus ambiciones. El hecho de publicar casi me parece, en este caso, no sé si me dirás que es más por las necesidades novelescas del libro, en las que es importante que tengan una ambición. Y todos, al final, en un momento u otro, a la hora de la verdad, todos están seducidos por la cosa de la publicación. Algunos no, ¿eh? Algunos no. Casi todos. Ada no. Ada no. Exactamente, no. Ada no. Quizá es cierto que por necesidades porque es lo más parecido a un thriller que escribiré jamás, supongo, ¿no? Hay una línea argumental, hay una intriga, creo que potente, pero hay algunos que no ambicionan. Ada es la que pasa de todo. Sí. Que de hecho es un personaje muy inspirado en una alumna real. Pero que a veces pasa, no sé, la experiencia de otros profes, pero a veces los mejores alumnos no tienen demasiada ambición de publicar. He tenido algunos, me ponen un poco en una contradicción a mí, ¿no? Porque por un lado dices, bueno, esta novela debería ver el día, y por otra dices, no sé, casi como que los honra, porque realmente están ahí por el placer de escribir. El placer de escribir. La pasión por la literatura y el placer de escribir, y les dices, pero oye, tú... No voy a dar nombres, pero he tenido un alumno en varios cursos famoso no por la literatura. Y escribe unos cuentos magníficos, y él le decía, pero oye, tú esto es absolutamente publicable y tal, y encima tienes los contactos y tienes el nombre, se te lo van a rifar. Ya. Yo ya tengo mi carrera.
yo esto lo hago por absoluto placer, me gusta venir aquí, me gusta venir a tus clases, me gusta este sistema, me lo paso bien, lo necesito mentalmente porque me da aire, me da oxígeno y ya está. Es curioso, porque hay gente que realmente es... Y eso a mí me da mucha vida también, porque dices, bueno, es que es la pasión por la literatura, ¿no? Realmente. Y por aprender a hacerlo mejor. Creo que igual tenemos que parar, ¿no? Porque creo que todos... Ahora está viniendo gente que viene a escuchar a Marcelo. No, todavía tenemos, ¿no? Sí, un poquito de tiempo. Estamos bien, Enrique. Estamos pasados, pues. No estamos pasados. O sea, estamos pasados, putrefactos pasados. Bueno, no, vamos a seguir solo un poquitín, porque a mí me parece encomiable esto, ¿no? Lo de que todavía exista vivimos en un mundo, yo creo, en el que desde un punto de vista... La parte editorial, por decirlo así, ha adquirido tal importancia, y la fama, ese pequeño altarcillo de la dedicatoria, de la presentación, de que soy novelista, de que soy escritor, etcétera, ha adquirido tanta importancia que quizás se ha perdido lo esencial de la escritura, que es los propios estímulos creativos, ¿no? Pero no se ha perdido, ya te digo que la mayor parte... Claro que puedo citar malas experiencias de alumnos absolutamente nulos, que no leían, que eran de una incultura abrumadora, que de pronto lees un texto y dices, pero es que este tío tendría que volver no, al bachillerato no, o sea, a primaria casi, ¿no? Porque no sabe enlazar las ideas, ¿no? Porque hay una cuestión que es estilística, pero aparte están las ideas, la coherencia de las ideas, y dices, pero es que esto es nada. Y que no respeta ni las leyes de la puntuación, ni la sintaxis, y se los señalas con cuidadito, porque pagan una pasta para estar ahí. Se lo señalas y te dice, bueno, mira, si he podido pagar esta matrícula, puedo pagar a un corrector de estilo que me lo arregle. Y entonces yo una vez le señalé, bueno, pero ten cuidado con el corrector de estilo que cojas, porque igual es de tu escuela y tampoco domina, ¿no?, las reglas. Entonces, bueno, es como te arriesgas, ¿no? Entonces, pero y yo le decía, ¿qué lees? ¿Tú qué lees? Claro, es lógico, es una pregunta legítima, ¿no? ¿Tú qué lees? Ah, no, yo no leo porque... alguna vez me han contestado, yo no leo para que no contaminen mi estilo. Dices, también lo he oído yo. Perdón, sí. Pero para que no contaminen mi estilo, dices, ¿estilo? ¿Qué estilo? ¿Qué estilo tienes tú, no? Pero me contestó, yo no leo porque no encuentro ningún libro que me guste. Yo quiero escribir un libro que me guste leer. Y yo pensaba, bueno, pero esto te lo encuentras. Pero son los mínimos. Es lo más divertido de contar aquí. Pero os aseguro que yo tengo grandes alegrías en ese sentido. Es decir, que tengo muy buenos alumnos que escriben muy bien, que ahí están. Tengo unos cuantos ahí que somos amigos ya, y les vas diciendo, bueno, ¿y tú qué? Y van... Muchas veces los mejores van tranquilos, tienen otras profesiones, son médicos, son banqueros, son lo que sea, y realmente son lectores apasionados y escritores, se acercan a la escritura por pura pasión, por el placer de escribir, y quieren aprender, sí, quieren hacerlo mejor. Entonces ese es el sentido de que acudan a clase, ¿no? Bueno, pues para terminar y no salirnos demasiado del tiempo previsto, tú publicas esta novela
pues después de aproximadamente unos 10 años llevaba sin publicar. No, no, esto es la faja. A ver, esta faja... La faja esa que pone... Es una ignominia, porque pone, tras varios años sin publicar, vuelve Mercedes Abad al catálogo de Tusquets con una novela trepidante. No, yo publiqué un libro en el 2020, en julio del 2020. Eso no son... Claro, esto parece como si yo hubiera estado retirada, no sé, haciendo yoga y meditación en una isla desierta o con un cáncer. Vuelve Mercedes Abad del inframundo. No. O sea, vuelve que he publicado en otras editoriales. O sea, esto es una cabronada del editor. Bueno, no he dicho nada. No he dicho nada. Olvidad de esto. Pero, hombre, no, desde el 2020, por favor. Estamos en el 2023. Sí. O sea, que no. Lo que pasa es que estaba publicando con otros. En el 2020 publiqué Casa en Venta, sí, que también híbrido entre cuento y novela, ilustrado, un cuento largo o novela corta ilustrada en páginas de espuma. Julio del 2020, es decir, que tras varios años, bueno, sí, dos, casi 3. Pero... Bueno, son estrategias comerciales. Bueno, pues de verdad es un libro... ahora vamos a hacer una pequeña pausa antes de pasar a la siguiente conversación. Es un libro que os recomiendo porque efectivamente tiene te lleva como un thriller, pero a partir de elementos estrictamente literarios, es decir, no es que haya asesinatos, cosas más o menos truculentas, pero es el misterio de la obra, de la escritura, de conseguir esa novela. El desencadenante, digamos, es en una clase de escritura, una alumna con una muy buena novela, una novela muy brillante, muere y deja la novela inacabada. Y ahí empieza todo. Es decir, ya no digo nada más porque no quiero hacer spoiler, pero esa digamos, es la línea argumental más thriller. Y solo diré una pregunta, ¿no? ¿No es tentador coger esa novela y... Te lo iba a preguntar, ¿nunca has sentido alguna vez el ver, has visto en algunos casos algunas novelas que te han presentado y no voy a decir la narradora, la voz narrativa, como le ocurre a la voz narrativa, sentir la tentación de decir, ay, si esto lo cojo yo, lo grabo y queda una novela estupenda? Bueno, no es ficción. Es ficción, no me ha ocurrido. Es cierto que muchas veces pasan novelas por ahí que dices, guau, ¿no? Espero que la acabe, espero que logre publicarla. Algunas, muchos alumnos han publicado sus novelas, algunos con mucho éxito. En todas las escuelas está el palmarés de los que han conseguido no solo publicar, sino que sea un gran éxito de ventas o de prestigio, ¿no? O sea que... Muy bien. Bueno, no es una lección de literatura. No. Hay una reflexión sobre la creación. Sí. Hay una reflexión sobre, bueno, pues eso, los fracasos y los éxitos de los escritores, el mercado, el mundo literario, pero con mucho humor. Es decir, que para mí, si hay algo que es irrenunciable para mí, es el humor y la ironía. Bueno, pues tanto si estáis interesados en conocer las claves de una escuela de escritura y algunos de los instrumentos y de las herramientas y de las pulsiones que se mueven por ahí, o simplemente de disfrutar de una estupenda lectura, pues ahora tenéis a Mercedes que os firmará el libro, y dentro de 5 o 10 minutos damos paso a la mesa con el ganador, con Marcelo Donadello, que es el ganador del Aldecoa en castellano de este año. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias por venir. Sois pocos, pero selectos. Pero selectos, exacto. Un aplauso.